Precisamente sobre algo de lo que menciona, que ya también le planteaba, si siguen siendo necesarios esta estrategia pues de los abrazos no balazos. No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral, momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024, a mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Espero que estén teniendo un excelente día y bienvenidos a un nuevo video. Estas son las noticias más importantes de la mañanera de hoy, 11 de febrero de 2025, con la presidenta Claudia Sheinbaum. 1. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como mala idea los nuevos aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio, destacando que México importa más de estos materiales de lo que exporta. 2. Buenas noticias en materia de seguridad. El promedio diario de homicidios dolosos bajó un 23.8% desde 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3. El fiscal Alejandro Gertz Manero desmintió que el gobierno mexicano haya solicitado a Estados Unidos desistir del caso contra el general Salvador Cienfuegos. Detalló que es falso que el gobierno mexicano pidiera al de la Unión Americana que en México se llevara a cabo la investigación contra el general. 4. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se tiene registro de 2 vuelos de una aeronave militar estadounidense fuera del territorio nacional, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero. No hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional. Existen convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas para compartir información, comentó. 5. La presidenta Sheinbaum firmó 2 iniciativas de reforma en seguridad que serán enviadas al Congreso, enfocadas en fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el de Inteligencia e Investigación. Daniel Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre nuestra edición del mes de febrero, en donde, como se sabe, ya unos meses antes de que lo capturaran, Ismael Zambada en mayo buscó a la revista para dar algunas declaraciones para un recorrido incluso en el lugar donde estaba. La plática se dio unos días antes de que fuera capturado y pues ahí declaró que en México se le puede detener a algún capo, a algún narcotraficante reconocido que sea líder, cabeza de algún grupo criminal, y la actividad seguirá porque hay muchos interesados en esa actividad, en el tema del tráfico de drogas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. También, pues aseguró que si hay violencia en el país es porque las autoridades, en específico las locales, no hacen su trabajo. También, dijo a Proceso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón en el tema de la estrategia de abrazos no balazos. Primero, y también insistir en la pregunta en torno a que, él mencionaba que el fentanilo no era producido por su facción en el cártel de Sinaloa, es decir, por los mayos, sino que pudiera ser por alguna otra, en este caso estaría apuntando hacia los chapitos o del lado del Chapo Guzmán. Quisiera preguntarle primero, si en efecto este asunto han encontrado que si en efecto no se ha podido terminar con el tema de narcotráfico, si es porque la autoridad no hace su trabajo, en específico el asunto de los municipios, de los estados también, como sabemos, y el asunto también del fentanilo, si en efecto tiene información de que es solo una facción del cártel el que tiene esta producción, que es lo que acusa el gobierno de Estados Unidos que llega hasta su país en primera instancia, Presidenta. Yo creo que no. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia. Mañana lo pueden explicar mejor quiénes son las cabezas del Gabinete de Seguridad. El secretario Omar García Harfuch, el general secretario, el almirante secretario. Entonces, por supuesto que nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar y hay
no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Ahora ya sobre lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, pues ya es otra cosa. Precisamente sobre algo de lo que menciona, que ya también le planteaba, si siguen siendo necesarios esta estrategia pues de los abrazos no balazos. No entiendo tu pregunta, porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral. La estrategia que hablaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es con la que nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que queriendo que nos distanciemos, no nos vamos a distanciar. Nosotros ahora nos toca una responsabilidad y esa responsabilidad, esa estrategia de seguridad tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención a las causas. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, inteligencia y investigación. Y 4, coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y ahí en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes, también. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Y esta declaración pues de esta persona, pues, que se haga cargo quien hizo la entrevista. Precisamente sobre eso, bueno, la defensa, como usted menciona, del expresidente Andrés Manuel López Obrador es igual pues de la estrategia, pero con podría decirse un avance en la estrategia en este nuevo gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta? ¿Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca momentos distintos, momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024, a mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente a los jóvenes, continúa. Educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias… ¿Por qué no todas esas preguntas se las haces mañana al Gabinete de Seguridad? Si me permite, podríamos hacerlas, pero Ándale. bueno, preguntarle entonces en el tema… Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, entonces, yo se las hago.
si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso, él puede contestar con todo detalle. Mi presidenta, preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es… A ver, vamos con calma. Te conmino a que siendo reportera hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador cómo se dieron los hechos, cómo se dieron de manera cronológica. Si gustas, el fiscal general de la República puede contestar, porque es importante que hagas la investigación y que todos hagan la investigación. Se presentó aquí, se presentaron los datos, se presentó cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo recordamos, presidenta, tiene que ver mucho con el asunto de lo que le pregunto no es que no se le llevara a cabo un juicio y que por eso se determinara que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre Fiscalías de México y Estados Unidos. No de acuerdo hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En no México, hubo ¿no? prueba. Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se encargó te pues de la investigación. A que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. Entonces es importante porque se acostumbra a veces por algunos medios dejar la pregunta a la mitad o mencionar algún tema que no tiene la base completa. Entonces, yo te pido a ti que hagas la investigación completa y mañana que el fiscal general de la República le informe al pueblo de México ese caso y cuál fue la razón de la liberación. Sí, que nos responda en todo caso si en efecto la Fiscalía de Estados Unidos hizo o no la investigación, porque recordamos que se la había transferido al gobierno mexicano, porque esa fue pues la promesa que se hizo para que lo pudieran transferir a México. Lo recordamos porque fue lo que se declaró al menos aquí. Yo también lo recuerdo de una manera distinta, por eso que mañana
el fiscal general de la República nos dé la información. Bien, Presidenta, en el tema de también con Donald Trump, el asunto de lo que ahora anuncia pues aranceles para el tema del acero y el aluminio, pero también lo relacionado con lo que ya se había hablado anteriormente en torno al tema de aranceles por asuntos de migración y de seguridad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, la situación, si fue en algún momento de las pláticas con el presidente de Estados Unidos que se… Ahí está, mira, las pruebas de la Casa Blanca. Porque de eso no habla el PAN, ni el PRIAN, ni algunos medios. No les gusta. El día de ayer hubo algunas preguntas sobre este tema y vale la pena recordar todo lo que ocurrió. Esto se inició a fines del año 2020, cuando el gobierno de los Estados Unidos detuvo al general Cienfuegos en Los Ángeles, California, y durante varios meses estuvo en esa situación hasta que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción. El juez federal aceptó ese desistimiento y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México. En ese momento, el señor presidente López Obrador tomó una decisión que ha sido única en la historia bilateral de México y los Estados Unidos. Le ordenó a la Secretaría de Relaciones que hiciera público todo el expediente. Y ese expediente se dio a conocer públicamente para que cualquier persona que tuviera cualquier duda pudiera expresar. A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la Fiscalía, que quien quiera de ustedes, porque ha pasado ya muchos años, los quiera tener, están a su disposición aquí, donde hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Y hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia bilateral de este país. Le comunicamos al gobierno de los Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se han generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto. Lo hicimos, el documento por ahí debe de andar porque lo pusimos, se le envió al Departamento de Justicia, esperamos los días. Ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa y 4 años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México. Todo esto está documentado con la pieza que vamos a presentar y con todas las pruebas que hemos estado dando a conocer. Si sobre este tema específico usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, fiscal. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Precisamente ayer nosotros hacíamos ese planteamiento y lo hacíamos en torno al tema de precisamente cómo se dio esta situación, el asunto de cómo se dio sí la detención en Estados Unidos, el asunto de cómo en un inicio, bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que podía ser la forma en la que podíamos conocer cómo se fue degenerando la situación de crisis de violencia en el país y cuáles fueron las razones. Después, sí, México mostró su inconformidad en torno a que no le fue informado durante mucho tiempo o todo el tiempo que duró la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En efecto, y por supuesto mostraron molestia en torno a que no se les fue informado y por eso bueno, pues solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Emon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en… Si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. A ver, hizo usted varias afirmaciones, vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quiere, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo. Dijo y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. El gobierno de México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Fiscal, justo precisamente por lo que dijo la jueza federal en esta audiencia en la que, bueno, sí, pues ella retiró los cargos, precisamente por el tema de cooperación con México. Es decir, evidentemente no hay una versión oficial en la que se hablara de qué se acordó o qué pláticas hubo. Preguntarle también en todo caso, bueno, después de que le planteó con usted al secretario Ebrard, si tuvo que ver con el tema de la permanencia de agentes de la DEA en México. Es decir, México no estuvo solicitando, ella dijo que no solicitó a Estados Unidos en ningún momento que se transfiriera al general Cienfuegos, pero sí mostró la molestia en torno a por qué no se les informó de la investigación durante todo ese tiempo. Es decir, ¿usted en qué momento se enteró de que estaban investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos? La Fiscalía de la República solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas. Cuando esa denuncia fue presentada y enviada a México por los conductos de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones, de acuerdo con toda, y sobre todo sobre la ley de extradición, tenía la obligación de mandarnos toda esa denuncia, lo cual hizo, pero lo hizo público. Lo hizo público, no hay la menor duda, y eso es clarísimo. La investigación nosotros la hicimos con las pruebas que ellos mandaron, y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos. La juez dijo, y está por escrito, que ella se desistía
a petición del gobierno de los Estados Unidos, no a petición del gobierno de México. No, sí, fue una orden del Departamento de Justicia. No, Eso fue una lo mencionó. solicitud porque el Departamento de Estado no le puede ordenar a los jueces. Sí, una solicitud. Sí, una así solicitud. es. Y de hecho dijo que tiene que ver con la aplicación del retiro. Bueno, eso más bien lo que dijo el fiscal federal Ducharme es que a nombre del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo también con lo reporteado por nuestro compañero Jesús Esquivel, quien es de corresponsal en Estados Unidos, quien estuvo en la audiencia, es que lo que dice este fiscal es que la aplicación del retiro de cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción. De eso, bueno, ¿cuál es como la explicación que da el gobierno de México en torno a que si fue o no entonces un acuerdo? A ver, hágame la pregunta concreta porque Sí, estuvo un poquito… que la explicación que da México en torno a esta declaración que se da respecto del tema de una cuestión de centrarse en el asunto de temas no diplomáticos, sino de relación bilateral. Qué bueno que lo menciona. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México, y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas. Si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de, cuando les estaban demostrando que no eran suficientes, poder llevar a cabo ese procedimiento. No lo llevaron. Claro, usted menciona que en 4 años nunca se pronunciaron en contra de lo que hizo la Fiscalía General de la República. No es que yo lo mencione, es Sí, que claro. no lo hicieron. Pero tampoco una declaración oficial, por decirlo de alguna manera, o concreta en torno a que en efecto hubieran considerado que se retiraban los cargos porque eran falsos, o como decía el expresidente López Obrador, eran cuestiones fabricadas. O sea, hubo una comunicación formalmente en la que dijeran, pues sí, nos desistimos porque en efecto no hubo pruebas. A ver, compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. Lo aceptó. Compañera, por favor. Justo, pues es que le pregunto, porque usted ha mencionado que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, Presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. Claro que sí. A ver, compañera. Es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal. No hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente para que a partir de ahí, porque si no nos vamos a llevar toda la conferencia con la misma pregunta que ya fue contestada. Gracias, Entonces, Presidenta. El punto compañera, aquí, ayer se te contestó, hoy se te contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos, sí, es la verdad. Presidenta, esa como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No es la versión oficial, es la verdad. Usted ayer combinaba el tema de una investigación. La investigación se hizo por parte de compañeros reporteros que cubren allá la fuente. Precisamente es basado sobre esa investigación es que nosotros estamos haciendo ese tipo de preguntas. La serie de investigaciones que se hicieron, al menos por parte de Proceso, derivaron en un libro que publicó nuestro compañero periodista, A ver, compañera. Jesús Esquivel, permítame, No, que se llama a ver, A compañera. sus órdenes, mi general. Precisamente basándonos y por ayer haber pedido, solicitado que hubiera una investigación, es que yo lo comento. Vaya, basado precisamente en las investigaciones que hicieron ¿Quiere volver a contestar lo mismo? los compañeros periodistas.
De hecho, fiscal, yo quisiera preguntarle, Sí, cómo no. gracias por seguir respondiendo, en torno a Sí, este tema de este libro, si usted tuvo oportunidad de leerlo, incluso menciona el compañero Jesús que a usted le había preguntado si en efecto en México sabían que había una investigación por parte del general. Por eso le preguntaba a usted cómo fue que se enteró de esta investigación y también... Vaya, obviamente usted está diciendo que se retiraron los cargos porque pues no había pruebas. Sin embargo, no hubo un juicio en Estados Unidos que finalmente determinara si en efecto es inocente o culpable de lo que se señala allá. Déjeme decirle, cuando una autoridad inicia un procedimiento, en este caso penal, contra una persona y no lo puede probar y la autoridad que procura justicia determina el no ejercicio, esa persona está total y absolutamente liberada de cualquier responsabilidad de ese caso específico. Yo creo que no vale la pena ya seguir abundando porque yo le seguiría respondiendo con toda esta documentación. Yo le agradezco mucho. Gracias. Fiscal, ¿el expediente que recibieron considera que sí fue completo por parte de la DEA? Fueron más de 700 páginas. Eso fue lo que ellos mandaron. Y sobre de eso... Ellos fueron los que iniciaron esto, ellos mandaron eso, nosotros lo investigamos, demostramos que las pruebas eran absolutamente falsas, se lo dimos a conocer formalmente, les dimos la oportunidad de revocar nuestro criterio, no lo hicieron. Más claro ya no puede estar. Gracias, por favor, fiscal. gracias. Gracias. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.